Hola hermanos, hoy veremos el tema, el primer motín celestial. La Biblia nos enseña que hay dos motines. Uno ocurre cuando Dios crea al hombre, ¿ya? Y la serpiente, más los hijos de Dios, bajan a la tierra y les enseñan lo malo. Y lo segundo, el segundo motín es la gran batalla celestial que ocurre en el Apocalipsis, cuando la serpiente antigua suba al cielo e intente tomar el trono de Dios. Hoy nos centraremos en el primer motín. Para ello, nos basaremos en la escritura bíblica de Génesis capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice así: Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos vinieron a ser los poderosos que hubo en los tiempos antiguos, varones de renombre. Y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todos los días. Y pesóle a Jehová el haber hecho al hombre en la tierra, y afligióse en su corazón. Amén. Como pudimos escuchar, ¿ya? Tal vez la Biblia que ustedes tengan no es la que tengo yo. La mía es la versión moderna de 1893. Y como ya sabemos, mientras más antigua es la versión de la Biblia, más literal es a la frase original. Estimados hermanos, para hacer un contexto del tema que estamos hablando, nos iremos a la creación. Dice la Biblia que en el proceso de la creación, Dios formó todo lo que nos rodea. Creó el universo, las estrellas, las lumbreras, el agua, el cielo, todo. Entre todo eso también Dios creó los seres celestiales, ¿ya? Y en particular uno que se llama Lucifer, que significa el que resplandece. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12:9, nos dice algunos de los nombres que tiene este Lucifer: dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Ahora, en Ezequiel 28, ¿ya? Versículos 13 y 15, nos relata lo siguiente: En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por lo tanto, podemos ver que Dios creó a los seres celestiales. Y este en particular era muy especial. Ahora, ¿qué era? Dice: tu querubín grande era un querubín protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Podemos ver entonces, según lo que nos dice el profeta, que este ser celestial llamado Lucifer era un querubín. Ahora, ¿qué es lo que es un querubín? Si nosotros analizamos la jerarquía celestial, podemos ver que en el primer grado está Dios omnipotente. Luego vienen tres castas de ángeles, y las tres castas tienen tres tipos cada uno. En total son 9 tipos de ángeles. La primera, la que está más cerca de Dios, son los seres incorruptibles, los más puros, los que están al lado de Dios. En primer lugar, entonces, están los serafines, que los serafines son seres puros, son seres solamente de luz, no tienen cuerpo ni forma, es energía pura. Luego vienen los querubines, ¿ya? Que son muy similares a los serafines. Sin embargo, estos tienen cuerpo eh, parecido al cuerpo humano, y tienen rostros semejantes a los rostros de los niños. Por eso en el arca del pacto habían dos querubines que se miraban uno al frente del otro y con sus alas se cubrían. Luego vienen los tronos, que los tronos son donde se sienta Dios, es decir, son los que asisten a Dios.
En el segundo escalafón existen las denominaciones, las virtudes y las potestades. Por eso el apóstol dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades que están en el cielo, no están aquí en la tierra. Pero ese es otro estudio que veremos en otra ocasión. En tercer lugar están los principados, los arcángeles y los ángeles. Ahora, bajo esta estructura está la tierra. ¿Ya? En este esquema que hice acá, vamos a ver la tierra como la reflejan las sagradas escrituras, como lo asimilan los eruditos de los textos hebreos, es decir, los rabíes. Aquí está el gran círculo de la tierra, no esfera, círculo, porque lo veo de arriba. ¿Ya? Sobre el gran círculo de la tierra está la gran bóveda celeste, que es la expansión. En la bóveda celeste están las dos lumbreras, el sol y la luna. Bajo todo esto está la tierra y las aguas inferiores más las aguas superiores que cubren la gran bóveda. Bajo todo esto está el Seol, que es el lugar que ustedes ya saben. Todo esto lo sustentan los pilares de la creación. Ahora, volviendo al tema principal, nos volvemos entonces a la creación. Dice en Génesis 2, capítulo 15, que Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en el huerto del Edén para que labrasen la tierra. ¿Ya? Ahí había de todo tipo de árboles y ellos podían comer de todo fruto, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Sin embargo, también estaba el árbol de la vida eterna. Dios dice, ¿no es cierto?, que nos hizo a su imagen y semejanza, semejantes a Dios, no a los seres celestiales. ¿Ya? Como pudimos ver cómo se conforman ellos, no son semejantes a Dios, pero sí nosotros. Por eso, cuando este querubín, que tenía tantos atributos, ¿ya?, y adornado de piedras preciosas, dice que estaba sobre los demás, ¿ya? Y este estaba encargado de las alabanzas y los coros celestiales. ¿Ya? Al ver que Dios se paseaba por el huerto del Edén, porque Dios venía al huerto del Edén a conversar con Adán, ¿ya? Él vio que Dios tenía cierta afinidad con el hombre y sintió envidia, ¿ya? Por tal motivo, ellos, los ángeles, dice que murmuraron: ¿y quién es el hombre para que señoree sobre la tierra y para que sea semejante al Dios Altísimo? ¿Ya? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces dice que este ser celestial llamado Lucifer, que era un querubín, maquinó cómo derrocar a Dios. Entonces dice que baja a la tierra en forma de serpiente después de 7 años que el hombre ya estaba en el huerto de Edén. Eso se explica claramente en el libro de los jubileos. Entonces la serpiente va e intenta engañar a Eva y le dice que coma del fruto del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Ahora, aquí hay algo importante. Se habían dos árboles, el de la vida eterna y el del bien y el mal. ¿Por qué Lucifer tienta a Eva con el árbol de la vida, perdón, de la ciencia y no de la vida eterna? Porque si hubiese comido del árbol de la vida eterna, Eva hubiese sido inmortal y no hubiese conocido pecado. Sin embargo, al darle el fruto del bien y el mal, sabía que iban a ser tentados a la maldad. Por eso es muy astuto. Y le dice: coma del fruto. De cierto moriré, le dice Eva. No, así que eso te ha dicho Dios. De cierto no morirás, sino que serás semejante a Dios. Y Eva, al ver que el fruto era agradable y se veía comestible, comió de él, y al instante se dio cuenta de que estaba desnuda. Luego Adán comió del mismo fruto y sintieron vergüenza de sí mismos y cubrieron sus partes y se escondieron. Luego, cuando Dios se paseaba por el huerto, llamó a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contestó: aquí estoy.
¿Por qué te escondes? Porque tuve miedo. ¿Acaso comisteis del árbol que yo te dije que no comieres? La mujer que tú me diste, ella me dio de comer del árbol del mal. Bueno, ya sabe la historia. Dice que Dios se enfada con el hombre y lo castiga, ¿ya? Y es expulsado del huerto del Edén, a lo cual Dios pone un ángel con una espada de fuego para que nadie entre. Pero Dios en su infinita misericordia dice que viste a Adán y Eva con pieles y ahí se van. Y le da 3 castigos a la mujer. El primero, que tendrá dolores en sus partos. Segundo, pondrá enemistad entre ella y la serpiente. Y tercero, su voluntad será sujeta a su marido. Espero esto ocurra en su vida. Y tercero, al hombre, le da 3 castigos más. El primero, que maldita sea la tierra por tu culpa. Segundo, espinos y cardos te dará la tierra. Y tercero, con el sudor y aflicción, ¿ya? Te ganarás el sustento de cada día. Entonces, cuando salen Adán y Eva, ¿ya? Como vemos en la gráfica acá, después del Edén salen a poblar la tierra, Dios pone a los vigilantes. ¿Quiénes eran los vigilantes? Los vigilantes o Grigorim eran unos ángeles que estaban en el monte que se llamaba Hermón. Esto se explica claramente en el libro de Enoc, ¿ya? Y estos vigilantes tenían por misión enseñar y custodiar a los hombres para hacer el bien. ¿Y qué es lo que era el bien? Uno, hacer leyes, cultivar la tierra, irrigar la tierra, ¿ya? Y es decir, hacer las bases para cimentar una sociedad civilizada. Sin embargo, estos seres llamados vigilantes o Grigorim, que significa los que abren los ojos, los que están despiertos, los que vigilan o custodian. ¿Por qué tienen tanto significado? Porque como bien ya vimos en un estudio anterior, en el hebreo o arameo antiguo no existen las vocales, solamente las consonantes. Por eso ha de interpretarse la palabra de Dios. Entonces, estos, al ver que las hijas de los hombres eran hermosas, maquinaron entre sí tomarlas por mujer y tener hijos con ellas, porque eran preciosas, ¿ya? Y estos vigilantes, dicen en el libro de Enoch, los describe claramente con nombres y todo, que eran 200, y 20 eran los jefes de las decenas. Estos 20 hicieron un pacto entonces para tomar por mujer para tomar por esposa a estas mujeres y tener hijos con ellas, ¿ya? Y estos les enseñaron lo malo a las mujeres, ¿ya? De la descendencia de los vigilantes malas mujeres nace la multitud mezclada, ¿ya? Que se explica claramente en el libro del Zohar, el libro de la de origen judío, completamente, 100%, ¿ya? Que estudian los rabíes. La Biblia, de hecho, nos habla de algunos de la multitud mezclada, que son los Nefilim, los Anakim o los descendientes de Anak, y los Amalecitas o los descendientes de Anak. Sin embargo, en el Zohar nos explica claramente los 5 tipos. Los Nefilim, que significan los caídos, que cayeron del cielo. Los Giborim, que significan los hombres poderosos. Los Anakim, que significan los gigantes. De aquí nace el nombre de la famosa saga de ciencia ficción Star Wars, Anakin Skywalker. De hecho, el señor George Lucas investigó sobre estos seres para nombrar así a sus protagonistas. Todos ya sabemos que estas personas estudian estos textos para invocar los nombres de los dioses o los seres en la lengua antigua, como ya lo vimos en un estudio anterior. Así también la señora J.K. Rowling hace lo mismo. Los Rephaim, que significan los débiles. ¿Débiles a qué? Débiles para caer en el pecado, es decir, susceptibles al pecado, no tienen resistencia al pecado. Y los amalecitas, que significan los violentos.
De esta la multitud mezclada dice que eran gigantes, ¿ya? Y la naturaleza no saciaba su hambre ni su sed. A tal punto llegaron, ¿ya?, que atentaron contra la creación de Dios. Tanto las bestias del campo como las criaturas que están bajo el agua. Estos bebían sangre y se mataban entre ellos mismos y se comían. Y también se comían a los humanos. Estos seres también les enseñaron a las hijas de los hombres a hacer el mal, ¿ya? Porque si vemos nosotros en la Biblia, antes de que pasara este acontecimiento, el único pecado grande que hubo fue que Eva fue tentada por la serpiente y Caín mató a Abel. No existía más pecado porque ellos eran puros, no había maldad en el hombre. Pero con esta descendencia dice que aumentó la maldad de los hombres en la tierra, ¿ya? Aumentó la fornicación, el adulterio, la lascivia, atentaron contra la creación de Dios, la soberbia, la envidia y la mentira, el hedonismo y el egoísmo. ¿Qué es el hedonismo? Es una persona que vive de los placeres carnales, ¿ya? Y el egoísmo es la persona que solamente piensa en sí misma. La brujería, la hechicería, el, el espiritismo, es decir, todas estas cosas que estaban prohibidas por Dios, estos se las enseñaron a los hombres. A tal punto llegó toda esta maldad que Dios describe en la Biblia que se arrepiente de haber creado al hombre, ¿ya? Y decide exterminar a estos seres y al hombre de la faz de la tierra, como mediante el diluvio. Sin embargo, había uno solo que no practicaba estas cosas, sino que buscaba a Dios, que se llamaba Noé. Y él fue rescatado en el arca, ¿no es cierto?, de Noé, como ya lo relata la Biblia. Entonces, todos estos celestiales, estos seres celestiales, al momento de que comienza el diluvio y mueren ya de la faz de la tierra, todos estos espíritus quedaron errantes por la tierra, ¿ya? Y en el libro de Enoch los relata de la siguiente manera: estos atormentarán y afligirán a los hombres hasta el fin de los tiempos, porque de ellos provienen, ¿ya? Entonces podemos ver, estimados, de que la maldad se genera cuando los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres para cometer el pecado, ¿ya? Los vigilantes, dice que los 200, ¿ya?, que estaban en el monte llamado Hermón, fueron condenados por Dios y encadenados en las profundidades del Seol, sin derecho a juicio. Ahí van a estar hasta el fin de los tiempos. Cuando sea el juicio final, ellos se van a levantar para ser condenados, para nada más. No tienen derecho a apelar a Dios, ¿ya? Y todos estos espíritus que nacieron de las hijas de los hombres, más la multitud mezclada, son los que hoy hacen boga en la tierra. ¿Boga de qué? De la maldad y del pecado. Podemos ver entonces, estimados hermanos, que Lucifer logró su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Apartar al hombre de Dios para condenación a través del pecado, porque sintió envidia del hombre, sintió envidia de Dios y él quiso ser Dios para gobernar a su voluntad. Entonces ahora usted puede elegir qué camino seguir. El camino que siguieron los hijos de Dios que se desviaron a la maldad, o elegir el camino de Noé, que fue apartado para salvación. Espero que esta pequeña explicación del tema haya sido de edificación para usted y para mí. Y lo dejo entonces cordialmente invitado para nuestro próximo estudio, que se llamará el segundo motín celestial, en el cual Satanás, la serpiente antigua, sube al cielo e intenta tomar el trono de Dios. Nos vemos en la próxima. Que esté muy bien.